iniciar esta sesión. Ya en la primera parte del curso habíamos estudiado lo que era el campo eléctrico. Ahora vamos a estudiar lo que es el campo magnético. Ahí vamos a ver, por acá, lápiz. Sabemos que entonces el campo eléctrico de una carga podía ser radial si la carga era positiva, o la carga podía ser negativa y el campo iba a ir hacia adentro. En el campo magnético vamos a tener un polo negativo, un polo positivo, y aquí va a ir de norte a sur, las líneas de campo. Entre más alejados están estas líneas de campo, la densidad va a ser menor. Entonces vamos a estudiar diferentes configuraciones para entender lo que es el campo eléctrico. Y aquí entra en juego también lo que es la corriente de desplazamiento que se aplica en los semiconductores. Entonces, el caso típico es un cable rectilíneo donde va a pasar una corriente y por el rey de la mano derecha podemos decir que si aquí fluye una corriente, el campo a este lado va a tener un comportamiento que va a estar entrando y por este lado va a estar saliendo. Este es campo I que va a estar relacionado por H. Una de las fórmulas más importantes de este siglo es esta, que es la que define la relación entre la intensidad de campo y la densidad de campo magnético asociado por un micro. Esta es la permeabilidad al vacío, μ sub 0. Hay un concepto que vamos a estudiar que se llama susceptibilidad, que la susceptibilidad de los materiales está relacionada de forma tal que si la susceptibilidad es negativa, menor a 1 y negativa, decimos que esto es un material, por ejemplo, diamagnético. Si es menor a 1, este es menor a 1 negativo, es muy pequeño. Si este es menor a 1 positivo, es paramagnético, o si es muy grande, mucho mayor a 1, decimos que es ferromagnético. De aquí que surgen ferromagnético. De ahí que el estudio de los materiales nos permite identificar cuál es el comportamiento de lo que conocemos como un imán y lo que conocemos como lo que es inducción magnética de los materiales. Esta parte de susceptibilidad la vamos a estudiar más a fondo, cuál es el comportamiento de la susceptibilidad y cómo están relacionados estos dos elementos. Campo eléctrico, la susceptibilidad, y vamos a relacionar otros conceptos que vamos a ir agregando. Por otro lado, tenemos aquí una rectilínea. Esto de física podríamos decir que es μ sub 0 por I entre 2pi y el radio, un radio. Digamos que aquí hay una distancia R y fácilmente si tenemos esta corriente, esta distancia, podríamos encontrar el campo magnético. Pero a su vez el campo magnético está relacionado por un flujo, que este flujo viene a ser lo que llamamos Weber, que es el análogo de corriente en un circuito eléctrico. Esto quizás lo han escuchado de la parte de motores eléctricos. Entonces aquí podemos encontrar cuánto es el flujo que cruza y aquí podemos poner por ejemplo una placa. Entonces si aquí tenemos una distancia y adicionalmente tenemos una figura geométrica, podemos ver cómo corta el campo magnético por esta placa, justamente, integrando esta placa, que también podríamos integrar un triángulo o podríamos integrar un círculo. Entonces, a partir de esta línea de carga, podemos relacionarlo con el flujo. Otro de los análisis que vamos a hacer es el análisis de lo que conocemos como solenoides, y el análisis de una especie de dona que lo llamamos toroide.
Otras figuras que podemos tener es sí, pues, un toroide cuadrado, un toroide circular, y todo esto nos va a llevar luego a encontrar lo que es la inductancia. La inductancia. Que esta inductancia es una inductancia mutua que ocurre entre los dos elementos, el elemento de carga y el elemento del campo magnético inducido. Ok, entonces, ¿de cómo se creó esto? Entonces, Ørsted, algo así se escribe, eh, fue el que dice que a partir de un campo eléctrico podemos generar un campo magnético. Al revés. Este es el que hizo algo más cool. A partir de un campo magnético podemos generar un campo eléctrico y este campo magnético tiene que estar en movimiento para poder generar ese campo. Fácilmente podríamos tomar, por ejemplo, una bobina con un clavo. Aquí tenemos la cabeza del clavo y pasar un imán, mover el imán sobre este clavo y aquí tenemos los dos extremos, más y menos. Y podríamos medir la diferencia potencial en estos extremos, así, moviendo un imán sobre un clavo y un solenoide. Y por otro lado tenemos a Faraday, que Faraday dice que el flujo genera, ok, eso es con campo eléctrico. El campo eléctrico generado, E de campo eléctrico, de tensión inducida, se generaba a partir de un flujo negativo, ¿okay? Menos flujo. Entonces, del campo eléctrico podemos generar un campo magnético y de esta forma podríamos decir que enrollando cable, nuevamente, mismo ejemplo, de un clavo, haciendo pasar una corriente justamente por este clavo, podríamos recrear algo que se llama un campo magnético. Entonces, podemos generar un campo magnético a partir de un cable enrollado sobre un núcleo. Entonces, Faraday plantea el hecho de producir campos magnéticos y Ørsted lo que hace es, a partir de un campo magnético, poder generar campos eléctricos. Entonces, este es el principio en el primer caso, el principio de generación de energía y en el segundo caso, el principio de motores. Ok, entonces vamos por acá. Corriente eléctrica. Entonces, hay muchos elementos que podemos asociar con corriente eléctrica. Corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. Esta corriente eléctrica es el desplazamiento de electrones. Si los electrones se desplazan en un material, crean un vacío, un hueco. Entonces, este desplazamiento de electrones lo plantea Coulomb, donde la diferencia de carga entre el tiempo me origina una corriente. Esta corriente la podríamos asociar con corriente de desplazamiento y entonces agregamos un J. J entonces es la corriente que se desplaza a través de un área y esta área es un área normal. Entonces, la corriente es la integral de la corriente de desplazamiento por la superficie. Esta superficie puede ser una superficie transversal. Es una superficie transversal y puede ser circular o cuadrada o depende de la geometría. Puede ser inclusive un cable triangular. Entonces, la teoría del campo interesa siempre lo que ocurre en un punto específico de la región. En este caso, ¿cuál sería la magnitud en un cuerpo conductor en un momento específico? Vemos que aquí tenemos un vector de densidad de corriente. Por tanto, este vector de densidad de corriente se multiplica por el vector de área en la misma dirección. Este tiene un vector unitario. Y tenemos entonces una integral de superficie. De ahí que tenemos el concepto de densidad de corriente. La densidad de corriente, en este cubo podríamos encontrar lo que es la corriente, la carga encerrada. Y ahora sí,
esta carga la podríamos desplazar una distancia X. Y entonces ya esta carga a la hora de desplazarla una distancia X, en este caso metemos el factor de tiempo, entonces se está moviendo una velocidad de un cambio en X, cambio en T. Por tanto, la corriente la podríamos asociar por un ρv por el cambio de, bueno, ρv por el cambio de la superficie por la velocidad. Y entonces ya agregamos un concepto nuevo, en este caso. Entonces, todo esto no es ni más ni menos que representar el J, multiplicarlo por, bueno, el J, igualarlo a el ρv. El ρv ya sabemos cómo calcularlo. Este ya es la carga encerrada usando el diferencial por la velocidad. Entonces, ¿qué es la densidad de corriente? Se relaciona con la velocidad de una densidad de carga volumétrica en cualquier punto. Velocidad. Esa es la densidad de corriente. Entonces ya tenemos un nuevo elemento. Y entonces, eso es lo que se conoce como cargas en movimiento y se le denomina entonces por convección, conducción o arrastre. ¿Qué otros tipos de corriente tenemos? Tenemos la corriente de desplazamiento, que es la que ocurre en los semiconductores. Y ahora sí, ¿para qué nos sirve esta corriente de desplazamiento? Pues si tenemos un diodo, una junta PN, podemos asociarlo con una corriente de desplazamiento agregándole ahora la diferencia de la densidad de corriente eléctrica entre el tiempo. Entonces, esto está relacionado con un rotacional de H y esto es lo que vamos a calcular pronto, el rotacional de H. Entonces, ¿qué es el rotacional de H? El rotacional de H es la corriente de desplazamiento más la derivada parcial de la densidad de flujo entre el tiempo. Esto nos quedamos con el del centro, el rotacional de H. Este rotacional es un producto cruz que pronto vamos a calcular. Entonces, si se nos plantea un problema de este tipo, calcule la densidad de corriente J en el punto P. Luego, calcule el valor de la corriente total que cruza, que fluye ortogonalmente a través de esta superficie de la banda circular, 3 metros, de 0 a 2 pi, y de z de 2 a 2.8, y nos dan la ecuación de arriba, J igual a 10 R al cuadrado Z, a sub R, menos 4R coseno al cuadrado de phi, dirección a phi. Entonces, ¿cómo realizamos este planteo? Primero, para calcular el J, necesito, bueno, J en el punto P. Ya me dan J, por tanto, tendría que sustituir el punto. Sería 10 por 3 al cuadrado por 2 metros en dirección radial, menos 4 coseno al cuadrado de 30 grados en dirección phi. Entonces sería sustituirlo en el punto. Luego me dice calcule el valor de la corriente total que fluye a través ortogonalmente de la banda circular, utilizando estos límites. Entonces, puesto que cuando tenemos que calcular corriente total, aquí hay dos elementos, por tanto ocupo dos integrales. La primera área va a estar relacionado con el diferencial del ángulo y el diferencial de z en dirección radial, y el segundo diferencial va a estar relacionado en dirección radial y en dirección z. Bueno, diferencial del radio, diferencial de z en dirección del ángulo, sí. Entonces, vemos que, bueno, para calcular el área hay una estrategia ahí que ustedes pueden usar para ver qué diferencial es el que ocupa para cada uno de estos elementos y correspondería integrar. ¿Qué integramos? J.ds.
procedemos a realizarlo. En este caso voy a tomarle un scan. Más o menos si entienden cómo proceder para esta parte, ¿sí? ¿O alguien tiene dudas con respecto al diferencial? ¿Cómo calculamos ese diferencial? Vamos a irnos por Ya, acá. profe. Ok, vamos entonces. ¿Qué pasó con esto? Ya lo pegué. Ah, mira, se pegó aquí. No se quiso mover, entonces lo movemos de esta forma. Ahora sí. Sí. Les planteo dos posibles estrategias. La primera estrategia es utilizar nuestro DL, que es la base de todo. Eh, el DL, en el caso de esta que es cilíndrica, sería un diferencial de radio, dirección radial, más un radio diferencial de zeta, en dirección del ángulo, más un de zeta. Entonces, acá no hay problema si ustedes quieren hacerlo de esta forma, perfecto. Si yo quiero un diferencial de área en dirección radial, lo que tendría que multiplicar son los otros diferenciales. Oculto el radio y multiplico los otros diferenciales, porque esta dirección va a ser dirección normal al radio. Entonces, normal al radio se refiere que voy a tener un círculo y el diferencial es, bueno, voy a poner aquí los tres diferenciales. Hacia arriba diferencial Z, hacia acá diferencial radial y hacia acá vamos a tener un diferencial del ángulo. Sí, va en sentido radial. Pues, el diferencial de área radial sería R de phi de Z, dirección radial. El diferencial del área del ángulo sería los otros restantes, sería T sin incluir este diferencial no se incluye dentro de las derivadas. Dirección phi. Y el otro diferencial sería el Z. Sería un R de phi, dirección Z. Este R lo pasé al inicio para que vayan en conjunto, pero es multiplicar este elemento con este segundo diferencial. Estas tres son las áreas correspondientes. Entonces, el primer elemento va a tener dirección radial, por tanto voy a tener que usar este. Este es el número 1. Y el segundo tiene dirección phi, por tanto necesito esta dirección phi en la integral número 2. Y esta tercera no la voy a usar porque aquí no tiene dirección z. De la propuesta de solución tenemos que este es integral de superficie j, dirección de j, punto ds. Por tanto, hago el planteo. Este planteo entonces va a involucrar dos integrales porque me piden la corriente total. Entonces, integral de integral del primer elemento, 10 r al cuadrado z, dirección radial, por el primer diferencial de r de z, dirección radial. Vea que aquí tenemos ambos radios de forma tal que a sub r punto a sub r es igual a 1 porque son paralelos entre sí. Más integral, bueno, ahí sería un menos integral, menos, sería un elemento menos, del segundo término, 4r coseno al cuadrado de phi, y aquí nos quedaría dr dz a sub phi, punto. Esto es un producto punto lo que estoy haciendo. Entonces, coloco los límites. Muy importantes los límites porque van a ir en orden, de adentro hacia afuera. Entonces, el primer diferencial, que es el ángulo va de 0 a 2pi. Y la segunda integral es z, va de 2 a 2,8. En el segundo término, el primer diferencial es r,
va de 0 a 3. Y la segunda integral es z, va de 2 a 2,8. Ahora, tengo que integrar. Acá tengo un r y aquí tengo un r. Pero r es constante. Entonces, yo puedo poner r constante. Y en segunda integral, el phi es constante. Porque no depende, la primera integral no depende de r y la segunda tampoco depende de phi. Entonces, eso facilita bastante la integral. Pues saco el 10, saco un r al cubo, integro el z, integro el phi. El phi lo da luz de 0 a 2 pi. Y z, integral de z es z a la 2 entre 2. De 2 a 2,8. Más, bueno, ahí sería menos 4 coseno al cuadrado de phi, que conste que eso es constante, y integro r. R a la 2 entre 2, de 0 a 3, por un z. El z, 10 z, no depende de z. Ok. Y ahora queda sustituir 10 por 3 al cubo por 2pi por, aquí es importante poner 2,8 al cuadrado menos 2 al cuadrado y el 2 entre el 2, luego se cancela, menos 4 coseno. Este coseno es al cuadrado, habría que ver si lo tomamos como 0 o como 2pi. En ambos casos daría 1. Entonces, igual esto lo podríamos decir 1 menos seno al cuadrado, cosa que nos queda lo mismo. Sin embargo, dice calcule la densidad de corriente J en P, calcule el valor de la corriente que fluye a través ortogonalmente de la banda circular. Acá dice 3 metros, 30 grados, 2 metros. 3 metros, 30 grados, 30 grados. Habría que ver el enunciado del problema, si estos 30 grados, si este J de P aplica también para el problema B. Porque este coseno al cuadrado lo podríamos tomar como 1. Me parece que sí, no hay problema. 1 por 3 al cuadrado entre 2 por 2,8 menos 2. Eso sería la propuesta de solución, integrando lo que son las superficies para encontrar la corriente. Esta es la corriente total que fluye de esa densidad de corriente. En el caso A, la densidad de corriente en el punto P sería una sustitución en el punto P. Entonces, esta parte no la hice porque supuse que no hacía falta, pero igual se puede hacer el planteo. Voy a hacerlo como con color rojo. J en P sería 10 por 3 al cuadrado por 2, dirección radial, menos 4R coseno al cuadrado de 30 en dirección phi. Eso sería, digamos, la parte A. Y este ya sería la parte B. Ahí sería meterlo en la calculadora, pero ya el planteo estaría realizado. Muy bien. ¿Alguna duda con esta parte? ¿Cómo procedemos para calcular corrientes a partir de una densidad de corriente y una superficie? En este caso, sí es cilíndrica, entonces la corriente aquí sería radial y la corriente aquí sería ángulo. Muy bien.
¿Qué podemos deducir de esta parte? Bueno, primero que la carga no se crea ni se destruye, sino que se transforma en otro elemento y puede haber una recombinación o una transformación en otro tipo de energía. En este caso, otro tipo de energía podría ser, podrían haber pérdidas ahí de calentamiento eventualmente. Aquí tenemos entonces la ecuación de continuidad de corriente que se basa en este principio. Y dice que la corriente que fluye a través de la superficie cerrada fluye hacia afuera. Y el flujo debe ser equilibrado por la disminución de cargas positivas y el aumento de negativas dentro de la superficie cerrada. Tenemos otra relación de continuidad, en este caso relacionado con el teorema de divergencia. Esta parte J.ds se puede relacionar como nabla.jdv y esta relación nabla.jdv se puede relacionar como menos la derivada con respecto al tiempo de una carga volumétrica o eventualmente ρv de v, que esta sería como carga encerrada. Ese es el principio de conservación de la carga en todo caso. Esto nos interesa para llegar a comprender cómo es que se origina la corriente de arrastre dentro de un transistor, por decirlo así. Otra interpretación que se le puede dar es con respecto a la corriente eléctrica que sale de un pequeño volumen. Entonces tenemos D, ρ de V, J.ds y ambos tienen las mismas unidades. Dice que es equivalente a la razón de cambio con la que la carga decrece en un tiempo de volumen en cada punto. Producto punto, y aquí tenemos el diferencial con respecto al tiempo. Cuando veamos esta parte con respecto al tiempo, significa que esta carga tendría una velocidad determinada, ¿verdad? Podríamos estar hablando de una velocidad o una aceleración. En este caso sería velocidad, porque es solo un tiempo, derivada con respecto al tiempo. Si lo volvemos a derivar, sería una aceleración. En este caso es una derivada. Y hay que tener cuidado porque cargas en movimiento implica un poquito más de cálculos matemáticos. En este caso, nosotros lo usamos aquí como interpretación, sin embargo, no vamos a trabajar derivadas con respecto del tiempo. No, este curso no nos da para eso. Aquí hay un pequeño ejemplo. ¿Qué pasa cuando la derivada en una esfera con dirección radial tiene una forma exponencial? En un tiempo 1 sería 23,1 amperios y en un tiempo 2, 27,7. Sin embargo, tenemos la misma corriente, la misma área. Vemos aquí, bueno, aquí radio 5 y radio 6. El área de la esfera es 4pi r al cuadrado. Entonces, en un mismo instante y con un radio mayor, fluye una corriente mayor. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues aquí tenemos un desplazamiento radial. Eventualmente la corriente está creciendo, vamos a ver, y viaja por la superficie. Por tanto, a mayor volumen tendría mayor desplazamiento de corriente. Acá lo que hacen es una igualdad y ver cuáles son las condiciones iniciales para llegar a decir que en un campo de este tipo no es físicamente posible, tal vez para cuerpos celestes como estrellas. Entonces, esto con respecto al tiempo de una carga que decrece E a la menos t, pues no, eso es complicado. Entonces, por eso no vamos a ver ningún desplazamiento de carga con respecto al tiempo, ¿verdad? Eso lo vamos a omitir. A nivel, bueno, esto es de Paola, ¿verdad? A nivel de modelos de bandas, tenemos diferentes tipos de energía.
Esto explica lo que son física del estado sólido. Tenemos 3 niveles de energía. Bueno, lo que es la banda de valencia, la banda prohibida, la banda de conducción. Aquí la banda de valencia es donde se acumulan lo que son huecos. Esta banda puede ser llenada por huecos. Y la banda de conducción es lo que permite el desplazamiento de corrientes. En este caso, la banda de conducción, por ejemplo, si tenemos un diodo, si tenemos un voltaje 0.7 o mayor, entonces los electrones serían excitados y pasarían de la banda de valencia a la banda de conducción. Es como si estuvieran dormidos. Esta banda está llena de 0 Kelvin y esto se explica a partir del principio de Pauli. Pauli es una ecuación de física del estado sólido que expone cuál es la relación de la temperatura y la relación de encontrar un electrón en el espacio, que no entra en este tema. Sin embargo, este es el principio de explicar de dónde surge lo que es la junta PN. Podemos decir que esto es una junta P. Bueno, si está llena la banda de valencia sería P, y si está llena la banda de conducción sería N. Y si juntamos P y N, veríamos una pequeña deflexión donde los electrones pueden pasar de un lado a otro lado, siempre y cuando logren pasar esa banda prohibida. Ahora, con respecto a los materiales, ¿por qué nos interesa? Pues esto explica el hecho de que depende de la distancia que hay entre la banda de conducción y la banda de valencia. Si se traslapan entre ellos, sería un material conductor. Si están muy separados, si esta distancia es muy grande, sería un aislante. Y si esta distancia está relativamente cerca de 1 a 3 electronvolt, podríamos estar dentro de un material semiconductor, donde podríamos cambiar el dopado tipo N o dopado tipo P. Entonces, la banda de valencia está llena de 0 Kelvin, los electrones no participan en la conducción. La banda prohibida es el espacio que hay para mover de la banda de valencia a la conducción. Y la banda de conducción es la banda cuando los electrones sí participan en la conducción. Aquí vemos la clasificación de los materiales de acuerdo a la banda a la banda de valencia, a la banda prohibida. Esta distancia me dice que cuando hay un traslape, fácilmente los electrones pueden pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. Aquí tenemos oro, plata, cobre en la banda, en los semiconductores. Podemos tener compuestos o silicio y germanio, que son los semiconductores típicos con los que hemos trabajado. Y los aislantes, que difícilmente la banda de valencia van a participar en la banda de conducción los electrones. ¿Para qué nos sirve esto? Y pues aquí se definen lo que son las propiedades físicas, ópticas, químicas y todo lo que conocemos sobre los materiales. Muy importante, aquí tenemos una conductividad. A nivel de electromagnetismo podemos trabajar con conductividad para conocer dentro de esta escala en qué tipo de material estamos. Vemos que silicio y germanio está aquí como 10 a la menos 4, a la menos 6 y quizás por aquí a la menos 3. Ahora, nos interesan los conductores metálicos. De aquí podemos agregar lo que es el μ sub E. Recuerde que les hablé de permeabilidad de los materiales, el μ sub 0. Pues aquí tenemos el μ sub E. El μ sub E, en el caso del cobre, es 56, en el caso de, bueno, plata, cobre y oro, y aluminio. Y todos esos en centímetro cuadrado, voltio segundo. ¿Ok? Y ahora sí, si asociamos esto al concepto anterior, vemos que todos los conductores tienen velocidades de arrastre relativamente bajas y eso aumenta con respecto a la temperatura. Hay una relación entre ellos, una relación entre el campo eléctrico y la densidad J, que se relacionan por medio de esta cuestión que se llama conductividad. Conductividad. Entonces, yo podría tener J, que es
corriente de desplazamiento igual a conductividad por el campo eléctrico. Bueno, en algún momento ustedes van a estudiar esto con más detalle cuando vean elementos activos. Aquí tenemos lo que es la corriente de arrastre, donde podemos calcular la carga, el número de electrones, la movilidad de esos electrones, más la carga por el número de huecos, por la movilidad de los huecos, y esto multiplicado por el campo eléctrico nos da la corriente de arrastre. En un material intrínseco o material extrínseco, aquí tenemos los datos dados, estos datos son verídicos y ya con esto podríamos trabajar con lo que son corrientes de arrastre en semiconductores. Muy bien. A nivel de electromagnetismo, aplicando los conceptos anteriores, podemos decir que dentro de un cable conductor, donde tenemos un área transversal, esta área está variando el ángulo y variando el radio, Z es constante, o sea, Z es la normal a esta área, tenemos J.ds, J.ds, sí, la conductividad del material, y tenemos aquí el campo eléctrico. Voltio, longitud. Si tenemos una relación entre ellos, I es JDS, la diferencia de tensión del punto A al punto B sería la corriente, el campo eléctrico por la longitud de AB. Y básicamente con estos dos elementos podemos ya luego aplicar para encontrar lo que conocemos como resistencia. ¿Ves? Ya tenemos corriente JDS y tenemos potencial E.dl. ¿Qué pasa si yo divido estos dos elementos? JDS, bueno, campo eléctrico por longitud entre J.ds. Podemos encontrar una relación entre ellos y llegar a la conclusión de que la resistencia es igual a la longitud entre la conductividad por el área. Esto sí lo recuerdan, ¿cierto? Lo que es la fórmula de resistencia. Okay, vamos a bajar esto un toque. De la misma manera podemos demostrar con estas ecuaciones cómo se obtiene la fórmula del capacitor y cómo se obtiene la fórmula de la inductancia. Entonces, aquí tenemos conductividad por área. ¿Qué nos hace falta? Vemos que aquí ya sabíamos cómo calcular el potencial, punto DL. Y este es el término nuevo, corriente de desplazamiento entre área. Entonces, corriente, vamos a ver. Sí, aquí despejamos el J, nos queda corriente entre área. Y la relación entre ellos es J es igual a corriente entre área, que es igual a conductividad por el campo eléctrico. El campo eléctrico lo despejamos de la ecuación anterior. De esta ecuación, campo eléctrico, teníamos esta ecuación principal, ¿verdad? Esta. J es igual a conductividad por campo eléctrico. Entonces sustituimos el J por corriente entre área y sustituimos el campo eléctrico, potencial entre longitud, para llegar a esta conclusión. Vamos a ver, o bien E de L, de potencial, L, conductividad por área. Esto es resistencia, toda esta parte interna. Y aquí ya vemos lo que es la ecuación de ley de Ohm. O sea, que la ley de Ohm procede de la parte de campo magnético a través de un conductor con un campo eléctrico uniforme. Entonces, para cuestiones matemáticas, nosotros podríamos calcular la resistencia de un material calculando E.dl y la integral E.ds, la integral de superficie, sustituyendo lo que es el potencial y calculando lo que es la corriente. Esto que vemos aquí son condiciones frontera. No nos da chance de evaluarlo, sin embargo vamos a ver el recíproco de condiciones frontera aplicados a lo que son campos magnéticos.
Hay dos condiciones frontera. La primera condición frontera tiene que ver con este D, que tiene una componente normal y una componente tangencial, y el campo eléctrico, que tiene una componente tangencial y una componente normal. Entonces, en un momento tengo campo eléctrico y en el otro tengo la densidad, que básicamente en cuestiones de nosotros sería como prácticamente lo mismo, la diferencia sería una constante. Sin embargo, aquí tenemos que el campo eléctrico tangencial es cero. Esa es la primera condición frontera. Dentro del cilindro, dentro del conductor, bueno, aquí podemos tener diferentes figuras. Vemos que tengo un cilindro y tengo un rectángulo. Dentro del conductor, ambos son cero, ambos. El tangencial es cero y la componente normal es igual a rho s. Recuerde que para esto, bueno, se puede calcular carga es igual a la integral de punto ds, que es la carga encerrada. Entonces ds es igual a un rho s, que es un rho de superficie. Y con esas dos condiciones fronteras, campo eléctrico transversal igual a cero y el componente normal igual a rho s, se puede calcular entonces todas las condiciones de frontera. Dentro del conductor es cero, la componente normal es la componente normal de la superficie y la superficie conductora en una superficie equipotencial. Es una superficie equipotencial. Esas dos son las condiciones que me permiten calcular esas cuestiones de condición de frontera. Esto no lo vamos a resolver, sin embargo, a nivel matemático, ustedes lo pueden resolver como práctica. Este es el ejemplo 5.2. El potencial en el punto P sería sustituir ese punto en esta función de este cuerpo sólido, 100 x al cuadrado menos y al cuadrado. El lugar geométrico que representan todos los puntos en U igual a 300 voltios. Aquí lo igualamos a 300 y hallamos una relación entre X y Y. La densidad del campo en forma general, luego en P. ¿Cómo calculamos la intensidad del campo? La intensidad del campo era nabla V. La densidad del campo D. D y E están relacionados con un mu sub 0. La densidad de carga superficial rho S. Y después tenemos que rho S, si aplicamos la condición frontera, va a ser similar, ¿verdad? Rho S es igual a la condición de dn, la componente normal. Y la ecuación de las líneas de carga que pasan por P. Okay. Aquí tenemos la primera ecuación. Cuando evaluamos en el punto, nos da 300 voltios. La segunda es igualando 300 y hallando una relación de x y y. En este caso, x es más menos raíz de 3 más y al cuadrado. Son dos cilindros hiperbólicos. Más o menos así se vería la ecuación de esos dos cilindros hiperbólicos. En el caso C, podemos encontrar menos nabla V aplicando la derivada parcial de cada elemento. Y en el punto P, tenemos ya la evaluación del caso anterior, 200x menos 200y, evaluando en el punto P. Y para encontrar D, lo multiplicamos por epsilon 0, epsilon campo eléctrico. Okay, muy bien. Y la densidad de flujo, dice que el campo está dirigido con el conductor hacia afuera. Entonces, una vez que tenemos este elemento en el punto P, ya nos da el resultado. Creo que, bueno, esto es parte de lo que se evaluó en el examen anterior, entonces no hay tanto lío. La densidad de flujo D, aquí tenemos una D normal que es igual a rho S. Este es la magnitud. Para encontrar esta normal sería la magnitud del elemento anterior, menos 3.54 y menos 1,77, y nos da 9,96. Y las líneas de esquemas de flujo vemos que se parecen más o menos a las líneas de esquema que teníamos anteriormente, que es la derivada con respecto a y y la derivada con respecto a x. Y la derivada con respecto a
Bueno, con respecto a Y, es el campo eléctrico en dirección Y y luego el campo eléctrico en dirección X. Nos da X, Y entre X. Entonces nos da exactamente esto. Que la mayoría de problemas nos darían casi que parecido, ¿verdad? Las líneas de flujo. Y aquí, cuando integramos esta ecuación diferencial, nos da una constante C1 y luego por acá nos da otra constante C2. Sin embargo, ya con esto ya podríamos dejarlo por ahí, ¿no? Con la primera ecuación. Ok. Bueno, ahí ya eso es en el punto, sustituyendo en el punto para encontrar C1 y luego para encontrar C2. Eso ya es extra, ¿verdad? Ok. Lo que es el dipolo, habíamos visto esta ecuación, carga entre 4pi epsilon 0, 1 entre R1 y 1 entre R2 para encontrar la superficie equipotencial. Eso es el método de las imágenes, que básicamente refleja el mismo dipolo, nada más que con el método de las imágenes es una forma más fácil de encontrar lo que es el potencial eléctrico, esta superficie equipotencial para diferentes elementos. Entonces, si tenemos una carga por acá positiva, con, eh, con el uso de las imágenes, reflejamos una carga negativa y recreamos una superficie equipotencial de forma tal que ese potencial sea cero. Y de esta forma podemos encontrar lo que son eh, potenciales equipotenciales con diferentes configuraciones de carga. Entonces, para carga más Q1 tenemos una menos Q1, menos Q2 tenemos un más Q2 y más Q3 tenemos un menos Q3. Y de esta forma es un poco más sencillo calcular problemas de este tipo. Plano perfectamente conductor en X4 con línea de carga infinita. Encuentre para el punto P el potencial y la intensidad de campo. Aquí colocamos los puntos y la lámina y la carga. Entonces, para eso recreamos con el método de las imágenes para este más ρl o un menos ρl, el plano X igual a 4, que es el plano equipotencial, y con el método de las imágenes, de forma análoga, encontramos ahí el potencial específico. Ok. Esto les queda por ahí para que se lo lean. No lo vamos a calificar, sin embargo, era algo que había quedado pendiente en el anterior. Ok, acá tenemos el análisis, bueno, este número Avogadro. Esto se refiere a la corriente de desplazamiento, que podemos encontrar suponiendo que el material es intrínseco y que tenemos el mu sub del el mu, la permeabilidad del material, del cobre, del conductor mencionado y todos los otros elementos. Se puede encontrar la densidad volumétrica de los átomos de cobre, de los electrones de conducción. Eso se estudia un poco más en lo que es física del estado sólido y en el caso de electrónica en el área de elementos activos. Se menciona acá porque es parte de la parte de corriente eléctrica y conductores. Entonces, por acá les queda resuelto para que le echen una ojeada a esta parte. Vimos que era posible calcular la resistencia de un material. Entonces, resistencia era longitud entre conductividad por el área. Si tenemos este elemento que tiene un radio interno A y un radio interno B, podríamos encontrar la relación entre J e I de forma tal que vimos que con esta relación E punto de L y E punto de S por conductividad, podemos obtener esta relación, que esta relación ahorita vamos a encontrar el análogo para la parte de inductancia, pero en el caso de resistencia es 1 entre 2pi longitud por conductividad y logaritmo de entre B entre A. Acá entonces tendríamos potencial y corriente.
esta corriente es con respecto a la corriente de desplazamiento. Y si tenemos una pequeña fracción, igual es el mismo problema, pero una pequeña fracción, ya entra en juego de otros factores, ¿verdad? Que necesitaríamos un pequeño porcentaje de ese ángulo, pi sextos nada más. Tendríamos que integrar eso, 2pi entre pi sextos, y entonces ya encontramos que la resistencia eléctrica es 12 veces mayor que la resistencia de la arandela completa. Hasta aquí llegaríamos en esta parte que se llama corriente eléctrica y conductores. Esto explica entonces de dónde sale el concepto de resistencia de un conductor y cómo está relacionado el potencial eléctrico, la corriente de desplazamiento, para qué nos sirve la longitud y para qué nos sirve el área transversal, para aplicarlo a lo que son cables coaxiales. Muy bien. Vamos a seguir con la otra parte de la otra presentación, que sería la presentación. Aquí tenemos clase 5, conductores. Sería campos magnéticos. Me parece que es esta. Bueno, sí, esta es una parte. Campos magnéticos. Conductores y materiales. Ok, sí. Aquí está. Yo había hecho una presentación diferente para esta sesión. Entonces, como era una parte de práctica, podemos continuar con esta parte. Inductancia, materiales magnéticos y fuerzas magnéticas. Ok. Ya les tengo una guía para que contempla muchas de estas etapas. De forma general, nosotros vamos a aplicar conceptos de campos magnéticos. Este tema de capacitancia no lo vamos a evaluar, sin embargo, aquí sí vamos a trabajar con lo que son campos magnéticos, H, lo que es el potencial magnético vectorial, lo que son espiras, esta espira que era campo magnético integral del flujo es B.ds, y acá lo que son un tipo de material para encontrar, bueno, esto es para encontrar la inductancia L, de acuerdo al material dado. Pero eso es más como de sustitución, más que todo, porque esto ya está dado. Esto sí necesitaríamos integrar. Y esta parte, para calcular el potencial, sí necesitamos integrar un poquitillo. Esto es como lo más complejo, el potencial magnético y encontrar H, el campo. Vamos a ver esos conceptos. Nuevamente, calcular J, calcular H. Esto es lo mismo. Entonces, antes de eso, vamos a estudiar lo que son los tipos de materiales. Aquí vamos a ver lo que son materiales diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Igual, lo mismo que vimos ahorita hace un momento, de una forma más explícita para aplicarlo a lo que nos compete. ¿Qué es inductancia? La inductancia es la resistencia, bueno, un elemento que se pone en el paso de corriente que acumula campo magnético. Campo magnético. Los materiales magnéticos, podemos hablar que existen materiales no magnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos, ferromagnéticos, antiferromagnéticos. Y, y tenemos aquí lo que son fuerzas magnéticas. Fuerza, que es la fuerza de Lorentz, es un concepto de física. Ese es el concepto más elemental, una carga en movimiento, que tenemos carga por campo eléctrico, eso es fuerza.
ya es esta parte, la relación del primer elemento con el último elemento, ya lo hemos visto. Sin embargo, vemos que esta fuerza también está relacionada con un campo. Carga por la velocidad, cruz, campo magnético. Y podemos combinar esos dos, el campo eléctrico y el campo magnético. Y entonces dice que esto nos ayuda a encontrar lo que son las trayectorias de los protones de un magnetrón. Un magnetrón es lo que tiene los ondas de microondas y también para lo que son generadores de plasma. El plasma normalmente son como toroides por alambres que pasan corrientes de más de 1000 amperios que a partir de un campo magnético muy fuerte forman plasma y el plasma tiene que estar dentro de campos magnéticos porque si toca la superficie la derrite. Aquí tenemos que si derivamos esta carga, la derivada de la fuerza es igual a la derivada de la carga por la velocidad cruz B. Tenemos la relación de la corriente de desplazamiento que está relacionada con la velocidad y la carga, ρv. Recuerda que esto es carga encerrada. Carga encerrada es ρv de v. Y nuevamente, si sustituimos este elemento J, que aquí tenemos V y B, si despejamos B de aquí, bueno, V lo sustituimos acá, nos queda J cruz B y llegamos a esta ecuación, que esto está relacionado con respecto al volumen. Esas son las fuerzas de repulsión que entonces, un típico caso es que ustedes midan corriente en un cable. Puede ser una línea y un neutro, entonces las corrientes van en sentidos opuestos. Ustedes con ayuda de un sensor de efecto Hall, ustedes podrían medir la corriente que pasa a través de un conductor, de forma tal que siempre vamos a tener corrientes opuestas. Si ustedes atrapan los dos cables, corriente que va a un sentido menos la otra corriente, entonces nos daría cero. Y la fuerza está relacionada como mu sub 0 y el cuadrado entre 2pi rd. Newton metro. La naturaleza de los materiales magnéticos fue en el año 1957 donde Obster sí, plantea lo que es la generación de campos eléctricos a partir de campos magnéticos. Sí se podía generar campo magnético a partir de campos eléctricos, eso sí se podía hacer, pero no al revés, a producir campos eléctricos a partir de magnéticos. Entonces aquí tenemos tres posibles causas según análisis de Bohr. A nivel de campos magnéticos tenemos varios modelos atómicos, el modelo de Thomson, el modelo de Bohr y la ecuación de Fermi-Dirac. En el caso de Bohr, plantea que el magnetismo, que es los electrones están girando alrededor del núcleo, a cada electrón lo llama spin, que tiene según la teoría cuántica, un valor de más menos 9 por 10 a la menos 24 amperes per metro cuadrado. Y a partir de aquí es que plantean el uso de obtener imágenes a partir de resonancias magnéticas. Y ahora hay dispositivos más avanzados como los tomógrafos, pero utilizan este mismo principio. Tenemos 6 tipos de materiales, quizás ustedes conozcan algunos de estos. Los diamagnéticos, débilmente magnéticos, susceptibilidad pequeña y negativa. Los paramagnéticos, susceptibilidad pequeña, positiva. Los ferromagnéticos tienen una susceptibilidad grande. Depende de la alineación. Estos no están alineados para nada, estos están parcialmente alineados. Los ferromagnéticos sí están alineados todos en una sola dirección. Los antiferromagnéticos en direcciones opuestas a algunos, los ferrimagnéticos y los superparamagnéticos. Entonces tenemos diferentes materiales para cada uno de ellos. Tenemos este concepto que es el dipolo magnético, que es un polo norte, polo sur, que esto en sí llega a ser el mu sub 0, momento magnético mu.
¿Para qué nos sirve la magnetización? Nosotros podemos calcular la magnetización de un material, dicho que lo vamos a hacer. Podemos calcular la magnetización, esta cuestión, el μ, y podemos calcular la susceptibilidad magnética. En este caso, momento es igual que el momento torque. Vea que aquí tenemos la corriente por el área y entonces esto sería normal, la corriente y el área. Aquí tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar, posiblemente sí, el día de hoy, a partir de después de receso. Ustedes van a calcular unos dos problemas relacionados con estos elementos. Estas son las fórmulas que ocupan. Si pueden tomarle ahí como un screen. Una de estas fórmulas tiene un error. Y ya les digo dónde está el error. Mu sub 0 por h por m. X mu sub 0 por h. Cuando yo sustituyo este m acá, me queda x mu sub 0 por h. Estamos bien. Y aquí tenemos mu sub 0 por h. Está perfecto. No veo ningún error. Si yo saco factor común en mu sub 0 y el h, me queda mu sub 0, 1 más susceptibilidad magnética por h. Eso está bien. Y entonces 1 más susceptibilidad magnética es mu sub r del material. Perfecto. Entonces vea, eso es más fácil entenderlo del último elemento hacia adelante, ¿verdad? Hacia el principio. El mu sub r es 1 más susceptibilidad magnética. Okay. La magnetización la tenemos aquí en el centro, susceptibilidad por mu sub 0 por h. Y por acá necesitaría encontrar, por ejemplo, B. Para encontrar B necesitaría encontrar el H y el M. Ah, ya sé dónde está el error. Que no es ningún error, creo que sí está bien. Que al puro final, que eso es lo que nos interesa encontrar y es lo que vamos a utilizar, que B es mu sub 0 por mu sub R por H. Creo que sí está bien. Cualquier cosa ahorita se los corrijo, pero me parece que sí está bien. Sí. 1 más susceptibilidad magnética. Ese es mi Sugar. Sí. Solo hay que leer esto un poquito, ¿verdad? Pero sí está bien. Dice que la constante de permeabilidad está definida como 1 más susceptibilidad magnética. Esta lambda que vemos aquí significa susceptibilidad y juega un papel importante en la magnetización de los materiales. ¿Cómo se clasifican esto? Eso no nos compete mucho porque no lo vamos a trabajar. Sin embargo, a veces se les da una susceptibilidad ahí de algún material. Entonces, por aquí ya tenemos algunas. O una tabla. Creo que como se les preguntó la última vez, fue por tablas. Vamos a revisar si fue una tabla. Bueno, ahorita lo reviso. Entonces, veo que aquí es susceptibilidad pequeña y negativa. Del oro, menos 2,74 porque es la menos 6, negativo. Cobre, menos 0,77, negativo. ¿Cómo están alineados estos? Los diamagnéticos. Vea que no hay ningún momento magnético. No hay nada aquí. Simplemente son circulitos. Nada más. El oro y el cobre. Es decir, no conducen. Acá vean las flechitas. Están un poco desordenadas en diferentes orientaciones. Entonces están orientados aleatoriamente. Susceptibilidad pequeña y positiva. Pequeña, 10 a la menos 6 es pequeño. Sí, claro, es pequeño. Tenemos el SN, el PT y el manganeso. Ese me parece que es platino y esto era, ¿qué era esto? Estaño. Me parece que sí. 0,19 Sí. por 10 a la menos 6. Ah, ok, perfecto. Vea que 10 a la menos 6 es una magnitud pequeña. Entonces sí, cumple. Susceptibilidad pequeña y positiva. Aquí tenemos también el agua. Vamos a ver dónde estaba el agua. El aire me parece que estaba por acá, paramagnético.
el aire era diamagnético. Aire. Bueno, ahí tengo la tablita. Ya les confirmo eso. Es que agregué otros materiales, pero no los puse. Ok. No magnético, el vacío. Diamagnético tenemos agua, sí, diamagnético. Aquí estaría el agua. Oro, cobre y agua. En paramagnético, aluminio, aire. El aire es paramagnético. Aluminio, aire, paladio. Y después tenemos los ferromagnéticos. FeConi. Es fácil memorizarse eso. Hierro, cobalto y níquel. Electrones 2 y 4. 3 y 4 electrones. Vemos que la susceptibilidad es de 10 a 150.000. Por eso aquí nos dice que es una susceptibilidad grande y positiva. Y los campos magnéticos están alineados paralelamente. Ve aquí la curva, H y magnetización, son estables. Eso quiere decir que estos materiales ferromagnéticos, si les ponemos un imán, se van a alinear de esta forma, siempre. Beconi, hierro, cobalto y níquel. Los antiferromagnéticos, tenemos aquí el cromo. Ok, y tenemos que están alineados en paralelo y antiparalelo. Susceptibilidad pequeña positiva, 10 a la menos 6 es una magnitud pequeña. Y los núcleos de ferrita, o el ferrita de bario. Los núcleos de ferrita tienen una susceptibilidad grande, positiva, ST3, y dice que están alineados antiparalelo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Y la curva. Esta curva, primero, susceptibilidad pequeña y positiva, ¿ok? Y esta curva, vea que es más estable. Tiene un campo magnético grande. Y aquí tenemos una tablita, que esta tablita se puede mejorar, ¿verdad? Se toma esta página. Entonces tenemos aquí los diferentes elementos, el hidrógeno, este es berio. Bueno, Berilio. Berilio. Estos son diamagnéticos, FeConi son ferromagnéticos, que son los que ustedes tienen que aprenderse, FeConi, hierro, cobalto y níquel. Y antiferromagnéticos, tenemos aquí el cromo y todos estos elementos del 56 al 71. Muy bien. Ahora tenemos la curva de histéresis. Bueno, esto sí, tuve que verlo porque resulta que aquí, bueno, yo siempre se lo asocio a pérdidas magnéticas, ¿verdad? Sin embargo, las pérdidas magnéticas ocurren por calentamiento y las pérdidas son pérdidas parásitas o corrientes por Foucault. En este caso, cuando ocurre ese ciclo de histéresis, ese ciclo de histéresis lo asociamos más que todo cuando la corriente es cero, el campo no desaparece del todo, sino que queda un magnetismo remanente. Entonces, este es el magnetismo remanente que queda dentro de cualquier material magnético, llámese transformador, motor, generador. Se puede reducir, sí, pero no se puede eliminar. Este remanente es un flujo residual y no hay ausencia completa del campo magnético, sino que la corriente es cero. Entonces sigue habiendo un campo magnético ahí inercial. Ok, muy bien. Esto es lo que llamamos curva de histéresis. Dominios magnéticos, ya los vimos en las imágenes anteriores, cómo estaban alineados estos dominios magnéticos. Vea que aquí son muy altos, 10 a la 11, 10 a la 15, y entonces aquí depende de la estructura. Nuevamente nos mencionan los ferromagnéticos, hierro, cobalto y níquel, y entonces dice que hay una pared, que es una pared de Bloch, bueno, Bloch en este caso, porque creo que esto es alemán. Hay un dominio 1, un dominio 2 y vean cómo se deforman los elementos cuando hay una presencia del campo magnético. De forma tal que acá lo que tratan de expresar es cómo ocurre el proceso de magnetización cuando hay un campo magnético externo y cómo se alinean los campos magnéticos para obtener esta curva. Todos los motores eléctricos tienen que pasar por esta curva, la curva de magnetización. El imán más potente que hay es de
1.2 teslas. 1.2 estaría por acá. Ese es el campo magnético más grande que hay. Me parece que sí, ¿verdad? ¿O era 1.5? No, era 1.2, estoy segurísimo. Bueno, ese es el imán más fuerte que hay. Ok. Aquí tenemos condiciones de frontera, no vamos a trabajar aún con condiciones de frontera, sin embargo, análogo a lo que era el campo eléctrico, tenemos la figurita nuevamente de un rectángulo y un cilindro, y hay dos condiciones de frontera. La primera condición frontera es cuando el campo magnético, eso es densidad. La densidad del campo magnético normal 1 es igual a la densidad del campo magnético 2. Estamos hablando que aquí son dos materiales. Conductividad 1, mu sub 1, conductividad 2, mu sub 2. Y están relacionados con respecto también a la intensidad de campo magnético transversal. Este es transversal y este es normal. Transversal significa que está acá, paralelo a, y normal es perpendicular a la superficie. Estos dos elementos están asociados, recuerden. B es igual a mu sub 0, mu sub RH. Aquí bastaría sustituir aquí la relación entre ellos en términos de mu sub 0. Este H es, vamos a ver, H.dl. Eso se puede encontrar fácilmente. H.dl es igual a 0, sí, claro. Ok. Y está relacionado aquí por el área. Bueno, el ancho W. El ancho W. Y en el otro caso, integral B.dA es igual a 0. B.dA igual a 0. Eso es para encontrar el flujo. Y se igualan las dos áreas. B punto por el área menos B2N por el área igual a 0. Bueno, son esas dos ecuaciones las que nos permiten encontrar esos dos elementos. Esto se trabaja mucho en lo que es el height. Quizás vemos uno o dos ejemplos. A nivel práctico podríamos asignar una tarea de este tema, pero no lo vamos a calificar en examen. Solo quizás formativo. Reluctancia. La reluctancia, bueno, pues tenemos que estudiar un poco lo que son circuitos magnéticos, cómo encontramos la fuerza magnetomotriz, el flujo y la reluctancia. Eso se aplica en lo que son circuitos equivalentes de transformadores eléctricos, lo que es circuitos equivalentes. Bueno, ahí tenemos las relaciones que, bueno, este elemento que no recuerdo qué era, bueno, conductividad magnética dice, conductividad magnética es igual a 1 entre reluctancia, que es flujo entre potencial magnético, o también llamado fuerza magnetomotriz. Aquí lo llamamos potencial magnético, es igual a mu por área entre longitud. Esto es para encontrar esta cuestión, la conductividad magnética. Bueno, eso se expresa por acá, pero no lo vamos a usar tampoco. Como tal, no vamos a calcular circuitos magnéticos, sin embargo, sí es posible usar la ley de Ohm, que es el homólogo para ese tipo de circuitos, y eso se llamaría ley de Hodgkinson. Los que ya llevaron máquinas ya lo tuvieron que haber usado, este elemento, en los fundamentos de máquinas eléctricas. Y aquí tenemos lo que es la energía potencial, que esto sí podríamos calcularlo, un medio P por H, J, que es joules entre metro cúbico. Muy bien. Ahora sí, ¿qué observamos en esta imagen? Observamos una bobina, observamos N cantidad de espiras, observamos una corriente, podemos decir cuál es la dirección del campo, podemos ver la dirección de corriente y de aquí podemos calcular el campo magnético, la intensidad del campo magnético y poder obtener la inductancia de este solenoide. Estos materiales son materiales ferromagnéticos, hierro, cobalto o níquel. Y entonces, a partir de acá podemos encontrar N por I entre D y el flujo transversal, las fuerzas que interactúan. Esta fuerza es una fuerza magnética
y está dada por una relación entre fuerza entre área. Este es el campo magnético, el B máximo 1.5 Tesla. Este es el imán más potente que hay, 1,5 Tesla. Ok. Inductancia, la analogía de lo que es capacitancia, flujo entre corriente. Nosotros podemos calcular a partir de diferentes configuraciones, que esas configuraciones ya están dadas, así que no se preocupen por eso. En esta convención de 1893, esto es de los elementos, las cosas importantes que hay que saberlas de por vida. Se definió el cociente del efecto magnético de la corriente eléctrica y la causa que lo produce. Es decir, que la inductancia está relacionada con el flujo entre corriente. Recordemos que flujo viene del flujo de campo magnético que viaja a través del cable, en la superficie del cable, y corriente que viaja en el interior del cable. Uno es radial y el otro es ángulo. Entonces, el flujo se entiende aquí, todo el flujo que produce la corriente circulando por una bobina o por un conductor, no importa su forma, el tipo de conductor, etcétera, la intensidad, al igual que la resistencia y la capacitancia, dependen solamente de las dimensiones constructivas y las características del material con el que se fabrican. Entonces, depende de las dimensiones constructivas y el material, es decir, depende de el área y el tipo de material. Y esto que tenemos acá, lo que es capacitancia y la impedancia característica de un cable coaxial son elementos que van a estar siempre asociados a algo que llamamos antenas. Antenas, líneas de transmisión, y entonces ese es un concepto que se estudia luego. Vemos que aquí tenemos impedancia y capacitancia, ya la relacionada entre ellos, y esto es para encontrar la impedancia característica. Entonces podemos poner una fuente y encontrar la impedancia característica de una antena, por ejemplo, o utilizando cables coaxiales. Vamos a estudiar diferentes casos. El caso del cable coaxial, el del toroide, que aquí ya está la fórmula y depende del número de vueltas al cuadrado del área del rho sub 0, 2pi rho sub 0. Vemos que siempre vamos a encontrar flujo entre corriente. Entonces, flujo entre área, aquí sustituimos lo que es este flujo, la corriente siempre queda, y corriente entre corriente se va a cancelar y nos queda esta constante. Esto es concatenación. Otros elementos, bueno, pues tenemos el toroide cilíndrico, el toroide cuadrado, el solenoide, el cable coaxial, lo de líneas paralelas también. Y aquí tenemos el concepto de inductancia mutua, que esto todavía no lo vamos a ver. Sin embargo, entre dos elementos, si usted tiene dos varillas, hay una inductancia causada en la varilla 1 con respecto a la varilla 2. Esta inductancia mutua se puede calcular haciendo una relación entre ambos elementos, cómo están relacionados. Y lo vamos a dejar hasta acá, y hasta acá llegaría esta parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy voy a pasarles lo que es voy a buscarlo ahorita en un momento. Ok. Vamos a hacer un trabajo. Ya ahorita salen a receso, un toquecito. Estamos aquí. Esperen para mostrarles. Ok, no hemos visto potencial magnético y tampoco hemos visto la otra ecuación, entonces esto lo vamos a ver para después. Estamos con lo más sencillo, la parte de inductancias. Entonces, voy a pasar esto, me adelanté con este tema, digamos, pero vamos a dejar la otra parte para
para la siguiente clase, que es presencial, que es más complejo. El día de hoy, bueno, les voy a pasar este material. Determine la inductancia mutua entre un rectángulo y un alambre. Entonces, la inductancia como tal, bueno, esta sí es un poquillo más complejo porque había que integrar. Esas sí son más directas. Esta es la demostración de dónde sale esta parte de inductancia. Sin embargo, nosotros podemos tener elementos como esto, donde las ecuaciones ya están dadas. Y entonces, claro, ustedes se tienen que fijar en la parte geométrica. En este caso es un toroide cuadrado y este es un toroide circular. Uno y el otro están relacionados casi con las mismas ecuaciones, pero este es un promedio, digamos. Este es como más menos del 5% de error entre uno y el otro. Entonces ustedes dicen, ah, mira, qué interesante. Entonces, para la configuración de un cable coaxial, tengo esta relación. Para un toroide, tengo que la inductancia es μ0 en el cuadrado por A entre 2pi, logaritmo de R2 entre R1. Para líneas paralelas, tengo esta relación. Inductancia longitud me da H entre M. Y este es un coseno hiperbólico a la -1. Los que tienen calculadora gris, ustedes pueden sacar coseno hiperbólico, creo que dándole opción nada más. Pero les aparece así, coseno hiperbólico. Las calculadoras grises y las blancas tienen esto, coseno hiperbólico a la -1. Que a veces cuesta un poquitillo porque esto casi no se usa a nivel matemático. Podemos tener esta configuración que es una bobina de una sola capa, núcleo de aire. Estas varias capas, R1 y R2, este solo tiene R1, este tiene R2, depende de R1, de R2, la diferencia entre ellos y de la longitud. Este que es un conductor cilíndrico paralelo a un plano de tierra, aquí vemos otra vez el coseno hiperbólico y un solenoide. Ahora sí, haya la inductancia mutua por unidad de longitud, es decir, L entre la longitud. Esta longitud pasa a dividir de un cable coaxial. Entonces nos vamos arriba, buscamos el cable coaxial. Si el radio interno es 1 y el radio externo es 3 y Z es 2. Entonces esto depende del radio interno, radio externo, 3 entre 1 por la longitud que sería 2 y nos da 440 nanohenries. Ahora, en este caso, hay la inductancia mutua de los conductores cilíndricos que aparecen en la figura 11.5, donde tenemos 25 pies y 0,8 pulgadas. En este caso, pasamos todo a pies o todo a pulgadas. Ahí sí hay que hacer conversiones o lo pasamos todo a metros. Dice que aquí la distancia de 25 pies. 25 pies son 300 pulgadas y 2 por A. Entonces aquí lo que se decidió fue pasar estos pies a pulgadas para cancelar estas unidades pulgada entre pulgada. Y la figura 11.5 sería esta de acá, la 11.5. Esta justamente, conductores paralelos de radio A. Y tenemos este coseno hiperbólico T entre 2A, μ0 entre pi. Entonces, tenemos esta ecuación, hacemos la sustitución y nos da 2,36 micros. Muy bien, y el aproximado, que es usando la otra ecuación que está ahí, nos da 2,36, nos da exactamente lo mismo. Vemos que aquí, algo como esto, tenemos un aproximado, esto que tenemos aquí, estos no están rectos, esta es la fórmula exacta y esta es la aproximada. Igual que acá, fórmula exacta, fórmula aproximada. Ustedes pueden usar cualquiera de las dos, nos da casi lo mismo. Para otros casos de inductancia, que eso es lo que van a calcular el día de hoy, y un problema de susceptibilidad, vamos a encontrar nuevamente otras configuraciones, como un toroide, un solenoide de 300 vueltas, longitud y lo que son radios. Y esto ya entraría para la otra parte, que lo veríamos presencial la próxima semana. Esto sí lo van a calcular el día de hoy, lo que es el material de ferrita, material
B, mu sub 0, calcular estos elementos. Aquí les queda un ejercicio resuelto. Entonces, creo que aquí revisar práctica. Se los voy a poner como grandes. Grande esto, revisar práctica. En negrita. Esto, presencial. Esto tiene que ver con estas cuestiones de frontera. Ok, van a revisar este problema, este que está acá, el material de ferrita, este justamente, y van a revisar estas configuraciones, que esto está dentro de un, ya ahorita se los busco y se los envío, si no, trabajamos con esta guía. Son estas figuras que están aquí, a partir de acá, justamente. Pero, ¿cómo es esto? Vamos a ver. Aquí, práctica. Revisar práctica. Ok. Muy bien. Entonces, salimos a receso. Les envío eso, se lo subo al campus. Se va a llamar así, unidad 6 problemas. Y ya se los envío para que lo tengan ahí y les envío la práctica cuando volvamos de receso. Podemos tomar 30 minutos. Volvemos a las 7:40. ¿De acuerdo? Paro la sesión de grabación.